posible que ciertas circunstancias que has tenido que atravesar en tu vida te hayan llevado a preguntarte alguna vez, ¿quién soy? O ¿cuál es mi propósito en la vida? En su libro Victoria sobre la oscuridad, Neil Anderson plantea un ejemplo de cómo respondemos muchas veces a esta pregunta. Él escribe, ¿quién eres? En mi caso debería responder, soy Rocío. No, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Soy profesora de inglés. No, esa es tu profesión. ¿Quién eres? Soy argentina. No, esa es tu nacionalidad o el país donde vives. ¿Quién eres? Soy mujer. No, ese es tu género. Y así las preguntas podrían continuar y continuar. Entonces, hoy te pregunto a ti, ¿sabes lo que dice la Biblia sobre quién eres y cuál es el propósito en la vida? Esta pregunta se podría responder de diferentes maneras, dependiendo del espejo en el cual te mires. El espejo de la cultura tiene una respuesta que dice, digas lo que digas, tú eres lo que haces. También puede añadir, eres el centro del mundo y libre de pensar y hacer lo que tus sentimientos dicten. El espejo de los que están a tu alrededor también ofrece una respuesta. Tu familia, por ejemplo, puede decirte que eres alguien de valor solo cuando obtienes una buena formación profesional o cuando logras casarte o cuando... El otro espejo puede ser uno propio y que pienses, haría cualquier cosa para que alguien me mire, pero no soy tan bonita. Me siento un fracaso, no hago nada bien, no soy digna de ser amada por nadie, no valgo la pena. De la misma manera podrías seguir observándote en otros espejos y cada uno te brindaría una respuesta distinta, basada en opiniones subjetivas y por lo tanto falsa. Tu verdadera identidad y propósito en la vida han sido definidos por tu Creador. Es mi oración que este mensaje de Dios te traiga hoy la verdadera paz, el verdadero gozo y plenitud a tu vida. En el libro de Génesis, Moisés escribe al pueblo de Israel, un pueblo que Dios había liberado de la esclavitud egipcia. Moisés les escribe para que conozcan sus orígenes y sepan quién es Dios y cuáles eran los buenos propósitos que tenía para ellos. Es así que en Génesis capítulo 2 encontraremos 3 principios fundamentales sobre la identidad y el propósito del ser humano. El primero de esos principios es que fuimos hechas a imagen de Dios. Imágenes de Dios. El primer versículo de la Biblia afirma que con solo unas palabras Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, había un problema. Al principio, el mundo era un caos, desordenado y vacío, pero Dios resolvió este caos creando un mundo de belleza y declarando que era bueno. A diferencia de los animales y las plantas, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Y cómo lo sabemos? Nos lo cuenta el primer poema de la Biblia. Génesis 1, 26 y 27 dice así: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Es Dios quien declara que el ser humano ha sido creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el valor, la dignidad y el honor del ser humano están fundamentados en este hecho. ¡Qué regalo tan extraordinario! ¿Has reflexionado sobre esto? Nuestro valor no está determinado por lo que seamos capaces de producir o nuestros logros, ni por nuestra inteligencia, habilidades artísticas o físicas, ni tampoco por nuestra cuenta bancaria, ni por lo que los demás piensan de nosotras. No, tu dignidad, tu valor y tu honor se basan en el hecho de que fuiste creada a imagen de Dios. Por eso, permíteme preguntarte, ¿encuentras tu dignidad en las mentiras de la sociedad que dicen que debes ser una mujer empoderada para demostrar que tienes valor? ¿O la encuentras en lo que dice la palabra de Dios? Dios quiere darte vida abundante. Ahora te invito a explorar nuestro texto de hoy. Génesis 2 nos ofrece una descripción más minuciosa de cómo Dios formó al ser humano. Tierra más aliento divino. Es importante aclarar que el ser humano no es igual a Dios.
y nunca podrá hacerlo, ya que Dios nunca fue creado. Leemos en Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Podemos ver aquí que el Señor formó al hombre con la habilidad del mejor artista y escultor que jamás haya existido. Utilizó barro como materia prima, es decir, lo creó del polvo de la tierra. Parte de nuestra identidad es que tenemos un cuerpo. Dios nos dio 5 sentidos para disfrutar de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y agradeciste a Dios por tu maravilloso cuerpo? Por el regalo de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Valoramos nuestro cuerpo? ¿Lo cuidamos? ¿Lo alimentamos bien? ¿Descansamos lo suficiente? ¿Hacemos ejercicio? En lo personal, entre la atención que demanda mi hogar, los niños, las actividades, el trabajo, paso días corriendo de un lado para otro y muchas veces he descuidado mi cuerpo, mi salud y descanso. Tener un cuerpo también significa que tú y yo somos limitadas y dependientes en cuanto a nuestras necesidades, como la respiración y la alimentación, para poder seguir viviendo. Entendemos que siempre ha sido parte del plan de Dios, que seamos seres dependientes de Él cada día, ¿o nos creemos autosuficientes? Nuestro cuerpo es un don de Dios y apunta hacia nuestro Creador. En el primer poema que leí de Génesis 1, también se menciona que varón y hembra los creó, es decir, con 2 géneros o cuerpos diferentes, uno masculino y otro femenino. Más adelante exploraremos cómo y por qué, pero déjame decirte ya que como mujer, Dios quiere darte vida abundante. Dios no solo formó al ser humano a partir de la tierra que había creado, sino que hizo algo muy especial que lo distingue de toda la creación. Sopló su propio aliento de vida en su nariz y así el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Te has puesto a pensar en el privilegio que significa que Dios sopló su aliento de vida en nosotras? Esto nos hace muy especiales para Él. Todo el resto de la Biblia contará cómo Dios amó tanto a sus criaturas que estuvo dispuesto a dar lo más valioso que tenía para que tuvieran vida eterna. Dios continuamente va a soñar con un mundo en el que hayan seres humanos. Y como dice el salmista, ¿quiénes somos para que nos corones de gloria y honra? ¿No es asombroso? Dios quiere darnos vida abundante. Pero no solo dio al ser humano un cuerpo y su aliento divino, sino que también lo puso en un lugar físico para poder florecer. En el lugar de Dios. Un hogar. Génesis 2 dice así: Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios puso a Adán en una tierra descrita como paradisíaca, el jardín de Edén. La expresión allí puso al hombre, en otra versión, se traduce como lo hizo descansar. Esta expresión lleva consigo una sensación no solo de descanso, sino también de propósito. Como leímos en Razón de Ser, deducimos que, en el cumplimiento de su propósito, el hombre debía encontrar descanso y seguridad en su Creador. Se pretendía que fuera un descanso y una seguridad que no se podían obtener en ningún otro lugar. Hay una sensación de hogar en Edén. Dios puso al hombre y más tarde una mujer en un jardín para que encontraran descanso y seguridad en él. La intención de Dios era que juntos, como familia, encontraran satisfacción bajo el cuidado de Dios. Edén fue el lugar donde el cielo y la tierra se cruzaron, lo divino y lo terrenal se encontraron. Y te pregunto, hermana, ¿has encontrado seguridad y descanso en el lugar donde Dios te ha puesto? No porque sea un paraíso, aunque tal vez lo sea,
sino porque Él te ha colocado allí y desea darte su descanso y propósito en el lugar donde te ha llamado a vivir. Repito mi pregunta, ¿encontraste seguridad y descanso en el lugar en el que Dios te puso? Si no tienes paz, Él te invita diciendo, ven a mí y encontrarás descanso para tu alma. Dios quiere darte vida abundante. Regresamos al jardín del Edén. Dios no solo les dio un hogar, sino que también les proveyó todo lo que necesitaban para disfrutar de su vida. Su provisión. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. El cuerpo del hombre necesitaba alimento para su subsistencia, y Dios lo proveyó en forma de deliciosos frutos. No solo eran agradables a la vista, sino que tomar de ellos también era muy fácil. El hombre solo tenía que recibir la comida de los árboles que Dios había provisto. ¿Qué tal si tuviéramos acceso a la mejor comida del mundo simplemente tomando los frutos de los árboles que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Si eres argentina y amas al asado, esta no sería una buena noticia. Pero, ¿y si te dijera que así de sencillo será obtener el alimento en la nueva tierra que estudiaremos al final de nuestra serie? Imagínate no pasar más horas tratando de que nos salga bien el arroz con pollo. Pero seguimos leyendo nuestro texto. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso en el centro de este lugar paradisíaco un árbol muy especial llamado árbol de la vida. Este árbol daba vida eterna a los que comían de él. En su video, Tim Mackie dice que este árbol representa la vida de Dios y el poder creador. Y este árbol transforma la vida de quienes la coman. Da vida eterna. Este punto es muy importante para el resto de la historia de la humanidad, pero no te lo quiero spoilear. Fíjate en el versículo que hay 2 árboles en el centro del jardín. El otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol importantísimo del cual hablaremos en el próximo sermón. Continuamos. Un río salía de la tierra de Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. Al principio, la tierra estaba desierta, vacía y desolada, pero Dios proveyó un manantial que se convirtió en una fuente de vida para toda la creación. De este manantial surgió más vegetación, dando sustento tanto a los animales como a los seres humanos, y así se formó el asombroso ecosistema que conocemos hoy. De este manantial nacían 4 ríos, los cuales regaban tierras distantes. Dios bendijo su creación al proporcionar los medios necesarios para que la vida floreciera en todos los rincones. Sin embargo, ¿la vida en Edén se trataba de libertad sin restricciones? No, en absoluto. Dios, que conocía lo que era mejor para sus criaturas porque Él las había creado, fue quien definió el bien y el mal. Leemos en las Escrituras: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin dudarlo, morirás. Con muchos sí, hubo un solo no. Dios les dio todo en abundancia, pero hubo un solo árbol del cual no debían comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Para protegerlos. Lo veremos en nuestra próxima sesión. Hoy intentan hacernos creer que la verdadera libertad está en la ausencia de límites. Sé libre de todas las reglas que la sociedad u otra persona te quieren imponer y serás feliz. Pero es mentira. La historia demostró que el peor enemigo del hombre es él mismo, sus propios criterios. La verdadera libertad se encuentra únicamente cuando se vive dentro de los límites que Dios ha establecido para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. En Él no hay oscuridad.
y conoce lo que es mejor para sus criaturas. Dios quiere darte vida abundante. No solo el Creador bondadoso regaló una identidad grandiosa al ser humano, sino que también le puso en un lugar paradisíaco para que florezca y disfrute de la presencia del Señor en su medio. Vivir en la presencia del Señor. Trabajo y misión. Si pensabas que el trabajo fue consecuencia de la caída, tengo una noticia para ti. El trabajo ha estado en el plan de Dios desde el principio. Forma parte de su propósito para el ser humano. Dios te creó con habilidades únicas y desea que descubras tu vocación. Veamos qué dice la Biblia sobre esto. Génesis 2:15 dice: El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Las palabras ocupara y custodiara son las mismas que más adelante en la narrativa bíblica se utilizarán para describir el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. Esto nos indica claramente que Adán estaba en un lugar sagrado. Su trabajo de cultivar y cuidar el jardín, realizado en la presencia del Señor, era un acto de adoración. Así, el ser humano tenía un propósito de expandir este paraíso de Dios, o podríamos decir, su reino, a todas las extremidades de la tierra. ¿De qué manera ves tu trabajo? ¿Como un acto de adoración o simplemente como una forma de ganarte la vida? ¿Sabías que Dios quiere usarte en tu trabajo para extender su reino a través de ti? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Como una luz? ¿O más bien como alguien que siempre se queja de todo y que no muestra interés en su trabajo ni en las personas con quienes trabaja? A diferencia del resto de la creación, la humanidad, portadora de la imagen de Dios, fue concebida con una gran misión o vocación. Génesis 1 dice así: Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dios dio a los seres humanos la misión de gobernar juntos, hombres y mujeres, sobre la tierra, o dicho de otra manera, ser sus representantes en el mundo que Él había creado. Como portadores de la imagen de Dios, estaban llamados a subyugar la tierra, es decir, a crear civilizaciones con todo lo que esto implica, desde nombrar a los animales de todas las especies, hasta construir torres, desarrollar computadoras, escribir poesía o crear música que exalte el nombre de Dios. Tenían que ser buenos mayordomos. No eran los dueños, sino solo los administradores, utilizando y administrando con justicia todos los recursos para llevar la creación a algo más allá, a algo mejor. El primer humano empezó con su rol de nombrar a los animales de todas las especies. Pero hubo un problema, y Dios brindará la solución. Después, el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. ¿Cuál fue el problema? En este hermoso lugar no había nadie de la especie o categoría de Adán, con quien él pudiera relacionarse y disfrutar de todas las bendiciones recibidas. Adán necesitaba una ayuda ideal, mejor traducido por ayuda a su medida. O sea, una compañera igual a él en dignidad y valor. Y Dios provee una persona similar a él, de la misma categoría, pero diferente a la vez, con otro cuerpo. ¿Para qué? Para poder florecer juntos. ¿Recuerdas lo que Dios les dijo en su primer mandato? Multiplíquense y llenen la tierra. La misión divina del hombre y de la mujer era llenar la tierra con otros portadores de la imagen de Dios. Es decir, crear sociedades piadosas. ¡Qué grandiosa misión! Miremos más de cerca cómo Dios soluciona este problema del hombre. En el versículo 21 dice así: Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer
y la presentó al hombre. ¿Por qué Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo? Porque de esta manera impidió que sea el hombre quien busque una solución a su problema. Dios es quien proveyó la persona ideal en el cuerpo de una mujer. La expresión costilla se traduce mejor como de su costado, de su lado. Y la expresión ayuda idónea se usa en el resto de la Biblia solo para designar a Dios como nuestro ayudador. ¡Wow! ¡Qué privilegio ser mujer! Dios quiere darnos vida abundante. Sigo leyendo. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. El ser humano tuvo la oportunidad de ser la imagen de Dios, plural y que se sirve mutuamente, y así reflejar al Creador. También podía cumplir el mandato de la creación de multiplicarse a través de la unión física del hombre con la mujer, la única unión capaz de crear vida. ¿Sabías que tu género es un diseño perfecto de Dios? Fuimos pensadas, diseñadas y amadas por el Creador. ¿Lo crees? ¿Disfrutas de tu género? ¿O crees las mentiras que la cultura quiere imponer cuando intenta borrar las diferencias entre el hombre y la mujer, haciéndonos creer que no existe el género masculino y femenino? No solo la Biblia afirma lo contrario, sino que la naturaleza y la genética lo demuestran. Por ejemplo, solo las mujeres pueden ser portadoras de vida. Somos mucho más que seres que menstruan, como afirma la nueva agenda sobre géneros. Somos diferentes al género masculino en muchas cosas, y esto es bueno. Dios nos hizo para complementar a los hombres, para que la sociedad sea mejor, con personas diferentes, pero unidas a la vez. A esto apunta la vida eterna. Entonces, ¿importa nuestro género? Sí, definitivamente. Es un regalo de Dios. No creas la mentira de que no eres tan importante como los hombres. ¿Cómo te sientes con respecto a tu género? ¿Lo abrazas como un don de Dios y lo vives en plenitud? Recuerda, amiga, Dios quiere darte vida abundante. Pero hay más. En el versículo 24 dice así: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Aquí las palabras dejar y unirse son términos de un pacto. Lleva la idea de dejar lazos anteriores, en este caso los lazos biológicos, para aferrarse por el resto de la vida a una nueva relación, unirse a alguien diferente que no pertenece a su familia. Además, el hombre y la mujer debían experimentar unidad, no solo sexual, sino también espiritual, viviendo cada uno en la presencia del Señor, bajo su guía y encontrando plenitud al tener a Dios en sus vidas. También debían experimentar la unidad, complementándose gracias a sus diferencias. Unidos, sus vidas serán más satisfactorias y plenas. La clave para la unidad es creer en lo que dice la Biblia sobre nuestro género y abrazarlo. Por eso te pregunto, ¿abrazas el diseño de Dios al haberte creado como mujer? ¿O compites por ocupar un lugar y un diseño que no fueron pensados para ti? ¿Te acuerdas del primer poema que hablaba de unidad en la diversidad? Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. La intención al repetir la palabra imagen es acentuar la última parte, varón y hembra los creó. El género masculino, el hombre, y el género femenino, la mujer, reflejarían la imagen de Dios juntos. Dos seres diferentes y unidos a la vez reflejan la imagen de Dios. Observa la expresión que acompaña al primer verbo del versículo. Hagamos a nuestra. Dios mismo hizo referencia a un Dios que vive en comunidad, donde cada persona de esa comunidad sirve al otro.
El creciente individualismo de nuestra sociedad ha traído muchos problemas relacionados con la soledad, como la depresión, que lleva a algunos incluso a quitarse la vida. Los seres humanos estamos hechos para relacionarnos. Encontramos satisfacción y propósito al conectar con otros y al servir a los demás. Fuimos diseñados para vivir en armonía con personas diferentes a nosotros. ¿Cómo estás sirviendo en tu comunidad? Dios quiere darte vida abundante. Pero concluimos con un último punto, y el más importante. Dios no solo dio al hombre una misión y una compañera, sino que también le regaló lo más grande, su presencia. Vivir en su presencia. Un poco más adelante en la historia de Edén, se nos dice que el Señor Dios caminaba por el huerto. Literalmente, el Señor estaba con los seres humanos disfrutando de este lugar paradisíaco. Y te pregunto, ¿disfrutas del regalo de la presencia de Dios? Él te hizo para que disfrutes de su persona. Quiere relacionarse contigo. Es el primer interesado en darse a conocer. Además se nos dice en Génesis 2:25, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El Edén era un lugar de transparencia, confianza y seguridad, donde los humanos no tenían nada que esconder de Dios y se relacionaban en total honestidad, confianza y honra, tanto con Él como entre ellos. Termino con una pregunta. ¿Entiendes tu identidad y propósito en este mundo? Eres imagen de Dios y tienes como propósito reflejarlo. La respuesta a quién soy no la encuentras dentro de ti misma. Debes mirar la palabra de Dios y abrazar su diseño. Encontrarás allí propósito, paz, descanso para tu alma. Pídele a Dios que cambie tu mente, que te ayude a creer en el valor y la dignidad que Él te da y que te ayude a reflejar su imagen en casa, en el trabajo y a donde vayas. También Dios te dice que Él te dio un cuerpo de mujer. ¿Abrazas el diseño soñado por tu Creador? Pídele que te ayude a amarte como te hizo. Te hizo como compañera del hombre, con la misma tarea de subyugar la tierra juntos y servir a los demás. Pídele a Dios que te dé sabiduría para saber cómo ser la mejor ayuda en esta gran tarea. Dios quiere relacionarse contigo de forma personal. Pídele a Dios que te ayude a encontrarle cada día, a apartar un tiempo para estar a solas con Él y su palabra. Amiga, Dios quiere darte vida abundante, pero cuidado, leemos mucho más adelante en la palabra de Dios en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Sientes que alguien te ha robado el gozo? ¿Sientes que alguien ha destruido tu identidad verdadera y tu propósito? ¿Quién es el ladrón que te quiere quitar la vida abundante que Dios soñó para ti? ¿Cómo logrará Dios cumplir sus buenos propósitos? Lo iremos descubriendo a medida que sigamos estudiando juntas esta maravillosa historia real, inspirada por un Dios que ama tanto al mundo y a ti, que sigue deseando guiarnos hacia una vida abundante y eterna.